Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Es un placer, un honor, también es una responsabilidad estar aquí. No sé si conoceréis a la compañía Siemens. Primero me voy a ocupar de enmarcar el título de la mesa redonda que hoy nos compete, que es Ciudades Sostenibles, y luego me centraré en lo que es nuestra compañía, pero primero lo que nos incumbe y nos preocupa a todos. Esto es una realidad, esto es el hoy, no es el mañana, esto es el hoy. El tiempo pasa y nos afecta a todos, lo queramos o no. El clima cambia y somos responsables del clima. La urbanización cambia, quizás en Europa lo notemos menos porque ya tenemos unos índices de concentración en las ciudades del 70% más o menos, pero los países en desarrollo pues tienen de verdad un reto en el que cada día, cada mes y cada año las concentraciones de personas son, pero de verdad que los dígitos es que saltan a la vista. Tenemos en China 200.000 personas llegando a las ciudades, 300.000 las ciudades, o sea, son unas circunstancias y unas dimensiones difíciles de creer, pero son una realidad. Como os comentaba, el envejecimiento de la población, España. ¿Cuántas personas cada día más pasan ya los 50, 60, 70 años? Tenemos que dar unas respuestas y tenemos que hacer coexistir y aprovechar esa transferencia de conocimiento entre las nuevas generaciones y las generaciones más maduras que tienen mucho que decir hoy en día. Y luego la digitalización. O sea, quizás os preguntaría quién no tiene hoy en día un smartphone o quién no está sujeto a una televisión por internet o a los nuevos canales, etcétera, etcétera. O sea, hoy en día todo el mundo agradece que cuando está en la estación le digan en 3 minutos llega el tren. Eso es una revolución, pero está para el servicio de los ciudadanos. El milenio urbano. Yo creo que no debo concentrar más. Si bien destacar el peso de las ciudades en alguna de las economías, principalmente capitales de países como puede ser un Tokio, un París, un Madrid. O sea, son ciudades que generan valor, que generan competitividad, que atraen, pero sobre todo la gente viene con la esperanza de me acerco a la ciudad esperando una mejor calidad de vida. Y al final tenemos que ser todos coherentes y pensar si eso es una realidad y si eso está ocurriendo en todos los lugares del mundo. Porque no nos olvidemos, al final las ciudades se deben consolidar como sitios o lugares de atracción de talento, de retención de talento y de optimización y de generación de valor a base de ese talento. Cayetano comentaba el tema del agua. Bueno, pues el 60%, por daros un dato, es consumo de agua en las ciudades. Y lo que es más grave aún, el 70% de las emisiones de CO2 provienen de las ciudades. Entonces las ciudades y nosotros, ciudadanos, debemos dar una respuesta y tener una actitud, porque la tecnología está aquí, o sea, la tecnología, los tecnólogos podemos poner la tecnología al servicio de la sociedad, sí, pero al final es nuestra decisión usarla o no usarla. Otra discusión será cuándo la usamos, los recursos que se necesitan. Hablaba Cayetano también del tema de cuándo se recupera la inversión, ¿vale? En base a los ahorros, en base a el criterio de sostenibilidad, etcétera, pero la tecnología existe. Entonces, permitidme definiros lo que es en mi humilde opinión, una ciudad competitiva, una ciudad que tiene un transporte eficiente de personas y mercancías, una ciudad que tiene un suministro de energía fiable y eficiente, una ciudad que se preocupa y se ocupa de reducir las emisiones por el bien de todos y una ciudad que da confort, calidad de vida y que da progreso y algo muy, muy, muy importante, seguridad. Yo creo que a veces no apreciamos la importancia que es sentirnos seguros, sentirnos protegidos. Y ahí mi máximo reconocimiento a las fuerzas de seguridad del Estado, etcétera, porque somos muy privilegiados en el país en el que vivimos de estar protegidos, muy privilegiados, ¿vale? Entonces, estamos en un paradigma en el que nos enfrentamos a productos o soluciones tecnológicas aisladas, a tener que conectar todo para dar una solución integral, repito, para el beneficio de los ciudadanos. Siemens, ¿qué podemos hacer por vosotros? ¿Qué podemos hacer por nosotros? Porque yo estoy sentado aquí, represento a Siemens, pero cuando termina mi jornada laboral, soy un ciudadano. Entonces, si algo me enorgullece de mi compañía es que todo lo que hacemos es por y para la sociedad. Entonces, tenemos ámbitos industriales, tenemos respuestas para hacer
plantas industriales lo más eficientes posibles. La industria de España es una de las grandes cosas de las que podemos sacar pecho. Las infraestructuras, me imagino que más de uno os habréis montado en un AVE a Sevilla o Barcelona, son nuestros. Cuando tengáis la necesidad de ir en metro o en tranvía aquí o en otra ciudad, pueden ser nuestros. Las Smart Grids, que ya ha anunciado Cayetano, no es más que crear una red eléctrica inteligente en la que nosotros todos somos consumidores, pero también podemos convertirnos, y eso es por lo que es Smart, en productores. Entonces ese es el reto ahora. Como de antes, que simplemente las utilities producían, ahora cualquiera producir. Entonces esa red hay que hacerla inteligente para que no se colapse y cada uno tenga la bondad y la oportunidad de decir: yo quiero consumir en esta franja horaria mi energía porque es más barata, y la quiero del parque eólico de aquí al lado porque yo quiero pagar más, sí, pero quiero dormir con mi conciencia tranquila porque estoy contribuyendo a un mundo más sostenible, ¿vale? El tema de la energía, Siemens genera, transporta y distribuye, ¿vale? Generación hidráulica, eólica, todo el tipo de renovables. La transporta con red eléctrica en España y la distribuye a cada uno de nuestros hogares o a cada lugar donde lo necesitamos, ¿vale? Y luego healthcare, eso es uno de los temas que ojalá no veamos mucho, todo el tema de los hospitales, ecógrafos, si Dios quiere, para tener niños, radiografías, PET, tags, etcétera, etcétera, ¿vale? Y lo que es más avanzado, que es ya simplemente la parte de diagnóstico y laboratorios, que gracias a Dios nos van a dar previsiones de si podemos ser personas con altas probabilidades de sufrir un ataque al corazón o ser diabéticos en el futuro, etcétera. Entonces, aplicar una medicina preventiva que nos permita a todos ahorrar dinero, pero sobre todo a nivel gobierno, prever el futuro. Entonces, somos una multinacional, aproximadamente 360.000 empleados en 193 países. En España somos 3.400, ¿vale?, distribuidos en toda la geografía española, unos 1.000 millones de euros, y tenemos 4 fábricas contribuyendo a crear valor en España. Y lo importante es que llevamos más de 120 años en España. Entonces, una compañía de 120 años. A nivel mundial invertimos 4.000 millones de euros. Hay unas 30.000 personas solo dedicadas a investigar. Imaginaos lo que es 30.000 personas solo dedicadas a investigar en el mundo. 30 inventos al día. Siemens todos los días, 30 inventos. Pero lo rentabilizaréis bien. Las patentes funcionan. Algunas sí, otras no. Pero sí. Pero, o sea, lo bueno que me enorgullece también de Siemens es que somos una compañía, como dice mi presidenta Rosa García en España, que somos una compañía business for society. O sea, somos business for business, sí, pero estamos aquí para la sociedad. Y sí, obviamente no somos una ONG, somos una compañía que tenemos que desarrollar innovación, desarrollar el futuro, pero 4.000 millones de inversión todos los años para preocuparnos y ocuparnos de responder a lo que nos ocupa a todos. Así que, y si la tecnología, que a veces, y Murphy actúa, ya está. Entonces, la triple sostenibilidad. Al final nos tenemos que preocupar y ocupar de lo social, de lo medioambiental y de lo económico. Tiene que ser un triángulo perfectamente equilibrado, donde todos tengamos que entender, comprender y apoyar. Esto estuvimos dudando Santiago y yo si lo poníamos, pero al final Santiago me convenció. Dijo, vamos a poner lo que es el desarrollo humano, ¿vale? Entonces, en lo que es el eje horizontal veis el índice de desarrollo humano, ¿vale? Como veis arriba, los países más evolucionados, los menos, y cómo van creciendo, ¿vale? Y en lo que es el eje vertical está la huella ecológica. Eso lo que significa es la capacidad que tiene la Tierra, nuestra Tierra hoy en día, para generar alimentos, ¿vale? Y muy a grosso modo absorber contaminación, CO2, partículas, etcétera, ¿vale? Entonces la capacidad que tiene hoy es esa. Hasta el punto 1, la Tierra absorbe y genera lo que se produce. Si estamos en 2, en 4, en 6 o incluso en 8, eso significa que estamos consumiendo y
impactando la Tierra 8 veces lo que la Tierra nos puede dar y lo que la Tierra puede absorber como impacto malo, ¿vale? Entonces, imaginaos cuando todos estos, que todavía no tienen una franja de muy, muy alto desarrollo, cuando empiecen a incluirse dentro de lo que es el alto desarrollo. Entonces, estamos a día de hoy en la disposición de hacer algo, porque vamos a ver luego lo que va a ocurrir si no hacemos algo para hacer ciudades sostenibles. Ciudades sostenibles, como ya comentaba Mónica Cayetano, con eficiencia energética, con infraestructuras inteligentes, todas conectadas. Si falta la energía de los hospitales, por favor, utilicemos la del transporte para dársela a los hospitales, o sea, prioricemos. Pero todo eso implica que todos, y sobre todo a nivel supremo, entendamos la ciudad como uno y conectemos absolutamente para crear redundancia. La seguridad, la automatización, la sanidad, etcétera. Entonces, ¿qué hicimos? Hace unos años lo que hicimos es analicemos qué está ocurriendo en el mundo, cuáles son las megatendencias, las que ya hemos visto, el cambio climático, el envejecimiento de la población, etcétera, etcétera. Y analicémoslos con los que saben de esto, ¿vale? Y esto lo hicimos para crear transparencia. La siguiente dijimos, venga, pues ahora evaluemos cada una de las ciudades para ver y hacer transparente cómo está cada una de esas ciudades en cada uno de esos ámbitos, en el transporte, en el agua, en la energía, etcétera, etcétera. Y lo que hicimos es poner transparente la información, lo hicimos con The Economist y con auditoras, para que sea realmente algo coherente, sensato y neutro. Entonces, ahí tenías todas las ciudades en cada uno de los continentes y las que hacían bien algo en rankings superiores, las que hacían algo regular o debían mejorar en rankings inferiores. Eso creó, os podéis imaginar, porque yo no estoy arriba o abajo, etcétera, pero es muy sano. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene la voluntad luego de mejorar, si Dios quiere, y de compartir buenas prácticas para recibir buenas prácticas, ¿vale? Y luego el último paso es cómo implementábamos esos estudios. Entonces lo que cogíamos es una ciudad, la que sea, y decíamos, a ver, en energía o en transporte, ¿qué tecnologías existen hoy en el mundo? No solo Siemens, sino también podía ser de Acciona y de cualquiera de las empresas a nivel mundial. Y decíamos, a ver, en transporte, podemos tener tranvía, metro, autobuses híbridos, ¿vale? Cada una de esas soluciones tecnológicamente, ¿qué precio tiene? Porque toda solución tiene un precio, ¿vale? Pero ¿qué impacto tiene para la sociedad eso? O sea, el autobús normal frente a un autobús híbrido, ¿qué precio tiene? ¿Y qué beneficio tiene? ¿Cuánto CO2 no emite o deja de emitir? ¿Y cuánto gasolina no consume? Y entonces con eso, como decía Cayetano, tienes una franja de decir, en 8 años has recuperado tu inversión. Y no has generado ruido, no has generado polución, etcétera, etcétera. Entonces todo eso se prioriza. Y se dice, con toda la tecnología existente a día de hoy, podemos, cambiando la bombilla, reducir el 80% del consumo. Poniendo autobuses híbridos, reducir el 30% del consumo de gasolina y reducir el 30% de las emisiones. Claro, todo eso lleva adjunto un coste, pero también tiene adjunto un beneficio sostenible y un retorno de la inversión que te va a decir, si inviertes esto, en 8 años lo has amortizado con lo que te has dejado de gastar, ¿vale? Entonces ese era nuestro compromiso social y lo hicimos en España con las 25 principales ciudades. Ahí podéis ver el ranking. La primera a nivel global que quedó Madrid, ¿vale? Gracias a su esfuerzo, etcétera, etcétera. Y bueno, pues había CO2, energía, sector residencial, movilidad, generación, agua y la calidad del aire, ¿vale? Entonces, ejemplos de movilidad sostenible. Ahí tenéis un camión con motor gas natural comprimido, ¿vale?, que tiene ahorros del 30 al 40% en cuanto a sus consumos, y lo mismo está aplicado en motores para la combustión diésel en los autobuses. Los hospitales, un anillo hospitalario único conectado con las tecnologías de la información, que nos permita no llevar expedientes en papel, ni radiografías, etcétera, sino que nos permita con una tarjeta sanitaria en un futuro estar todo conectado a través del anillo. La conducción automática de trenes, la señalización para hacer nuestra vida más segura en lo que es el ámbito ferroviario, los trenes, cercanías, etcétera. Esto es un ejemplo de energía.
cómo la energía que produce un tren, en concreto un metro, al frenar, cómo se acumula y se sube a superficie a un póster de recarga que luego se utiliza para recargar coches eléctricos, ¿vale? Entonces, con eso estás cogiendo energía que no necesitan ni generar ni transmitir de otra manera. Entonces, con esto, Juan, también te doy otro ejemplo de energía en el que, efectivamente, un tren frenando genera energía que se aprovecha para, en este caso, para mover vehículos eléctricos que se podría utilizar para dar suministro eléctrico al ayuntamiento o a nuestras casas, ¿vale? Entonces, la imagen del futuro, esto lo ha introducido también Cayetano, la sanidad, la energía proveniente de las fuentes renovables, el transporte intermodal conectado, los edificios inteligentes, efectivamente reducir los consumos en todo lo que nos sea posible, y todas nuestras plantas, fábricas, simplemente con reducir, o sea, con sustituir motores, podemos incluso reducir el 40% de los consumos. O sea, la verdad que a nivel micro es muy poco, pero si sustituimos todos en nuestras casas las bombillas a bombillas eficientes, todo suma y todo efectivamente contribuye a ese desarrollo hacia las infraestructuras totalmente integradas e interconectadas que nos permitan gestionar en tiempo real, ¿vale? Ejemplos de todo esto: la automatización, la eficiencia energética, la videovigilancia, todo conectado en tiempo real y que nos permita tomar decisiones. En Londres, por ejemplo, desde que llegamos a Heathrow tenemos trenes que nos llevan a la ciudad, son Siemens, todo lo que puede ser la M30 y la M40 de Madrid tienen un sistema de peajes que nos leen la matrícula y dicen este coche contamina más o menos, entonces paga más o menos, ¿vale? Con eso, pues obviamente todos contribuimos y los que tienen vehículos eléctricos no pagan. ¿Por qué? Porque hoy en día en los estudios se dice que un autobús eléctrico sí tiene un retorno de la inversión, pero un coche eléctrico tiene un porcentaje que nunca el ciudadano lo recupera, porque esa es la participación en el sentido de yo aporto o contribuyo en sostenibilidad. Un autobús, como va con 70 a 100 personas, sí sale rentable en ese sentido. Un Prius o un vehículo eléctrico, pues hay un margen ahí en el que el ciudadano tiene la libertad de decir yo quiero contribuir, quiero ser sostenible y sustentable. Y luego la Smart Grid, como comentábamos, la estamos desarrollando con UK Power Networks, y toda la red de autobuses en Londres está conectada en tiempo real y te puede dar la información. Incluso si vais, veréis los autobuses dobles que cuando van llegando a una parada no hacen ruido, porque estamos utilizando lo mismo que en el tren. Y hay otro tema de energía: la frenada se recupera, el autobús llega eléctrico a la parada, o sea, sin contaminación acústica, y sobre todo sale en eléctrico, lo cual te impide la bocanada muchas veces de polución que te deja cuando te vas, que en mi humilde opinión es muy de agradecer, sobre todo por la mañana cuando salimos impecables de casa. El ejemplo de Viena, esto es un tranvía, por ejemplo, es el tranvía más bajo que existe para acceso más fácil, ¿vale? Y en este lo que hicimos es pruebas del tema de predecir el clima, etcétera, para reducir los consumos en cuanto a climatización, frío, etcétera, etcétera, ¿vale? Os invito a todos al Crystal. Este es uno de los edificios más sostenibles del mundo, lo hemos abierto en Londres, ¿vale? La mitad de él, todo lo que es la parte derecha, es la mayor exhibición del mundo de ciudades sostenibles. Durante los últimos meses hemos tenido unas 120.000 visitas, principalmente colegios, universidades, escuelas de negocio y público en general, y lo que allí proyectamos es el desarrollo del futuro, que nos va a acontecer. Entonces, Cayetano hablaba también de pérdidas del agua. Hay una simulación que es una tubería y donde está saliendo agua, y dice, si tuviésemos telecontrol y telemando, y pulsas un botón y se cierra esa pérdida del agua, porque es increíble las pérdidas que tenemos hoy en día en la red, y no es la pérdida, sino que esa pérdida de agua potable hay que volverla a generar, hay que volverla a potabilizar, etcétera, etcétera. Y es uno de los, hoy en día, uno de los edificios más sostenibles del mundo, con
el LEED Platinum y BEAM, que son certificaciones. Y la parte izquierda tiene un mega auditorio donde hacemos grandes conferencias con las Naciones Unidas, con World Bank, con los colegios, con las universidades, porque nuestro compromiso es educar al joven con lo que va a acontecer y para que tenga una conducta coherente. ¿Cuántos de vosotros conocéis lo que es resiliencia? ¿Podrías decir un poco? Sí, se usa a nivel psicológico, personal, pero viene de la mecánica, ¿no? La propiedad que tiene. Algún mecanismo de volver a su estado original cuando sufre un cierto estrés. Perfecto, pues muchas gracias. Entonces, eso es un término que estamos llevando hoy en día a las ciudades, simplemente por lo que es el paso del tiempo o, Dios no lo quiera, por el paso de huracanes, terremotos, tifones, etcétera, a lo que hoy en día la huella ecológica del desarrollo humano, si no somos coherentes y nos tomamos eso con responsabilidad, va a empezar a ocurrir más. Entonces, dejadme que os presente, esto es Nueva York, esto es una realidad, esto es el estudio que hemos hecho con la Universidad y con ARUP, y en los últimos 2 años, o sea, 2011-2012, ha acontecido tornado, tormentas de nieve, olas de calor, huracán Sandy, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que antes pasaba una vez cada 100 años, está pasando al menos una vez cada 15 años. Entonces, esto es una realidad. Y contra peor nos ocupemos del medio ambiente, más van a venir nuestros amigos los tifones, los huracanes, los cambios climáticos, etcétera. Eso es Manhattan, una semana. La parte que veis abajo iluminada es la zona de los bancos, que eso sí que tenían suficientes generadores, diésel, etcétera, etcétera, para mantener su electricidad. El resto de Manhattan estuvo apagado una semana. Y todo porque en la parte, en la subestación que tenían, la tenían preparada para 14 pies de agua y cayeron 15. Entonces hubo un blackout total durante una semana. Y estamos hablando de edificios de 50 plantas. El otro día estuve en Estados Unidos con compañeros Siemens que vivían en el 49, uno de los edificios, y me decían, no me hacía ninguna gracia el ascensor apagado y yo sin luz con mi linterna, 40 pisos para abajo, 40 pisos para arriba. Una semana. Que baje solo. Una semana. Entonces, ¿cómo intentamos que si vienen estemos lo más preparados posible, o si no vienen simplemente con el envejecimiento de la población, el incremento de los habitantes, etcétera, etcétera, damos respuestas a ello. En España ocurre y está ocurriendo. Ese es el terremoto de Lorca del 2011, las inundaciones en Málaga, etcétera, etcétera. Entonces tenemos 3 opciones: no hacer nada, y cuando venga lo resolveremos de la manera que lo resolvamos; protegernos con subestaciones, por ejemplo, waterproof o contra agua, ¿vale? Con el agua, por ejemplo, o la energía totalmente interconectada, y si nos falta la energía en los hospitales, dotársela desde el transporte. Todo lo que es la gestión del tráfico, crear corredores en verde para evacuar a la población si es necesario. O sea, todos esos temas que impliquen una visión integral de la ciudad y una priorización de las inversiones. Y el ámbito de completa en la que tengamos sistemas fiables conectados desde el principio. Bueno, y la gráfica, la una implica las pérdidas de no hacer nada, la otra es la inversión frente a las pérdidas, y la verde, que es actuar desde antes para tener esos beneficios. La tecnología, como os comentaba, existe, está aquí. Esto es Siemens, nuestro fundador la creó en 1847 y llevamos innovando durante los últimos 3 siglos. Me encanta resaltar la primera foto de arriba. En 1881 teníamos coches eléctricos en Berlín. 1881, coches eléctricos en Berlín. Eso digo yo también. Entonces, aquí veis desde el telégrafo, que fue la primera invención, a la radiografía típica negra, a las últimas versiones de la medicina en 3D, que te ve lo que no te quieres que te vean, el eléctrico al último tren, que es levitación magnética, no toca el suelo y va a 550 kilómetros por hora.
desde la dinamo hasta la turbina más eficiente, etcétera, etcétera. Entonces la tecnología está, llevamos 3 siglos, o sea, durante los últimos 3 siglos aquí, y queremos seguir de verdad apoyando, aportando valor en esta sociedad para el triángulo de la triple sostenibilidad. Y con eso, muchas gracias a todos.